Hola, bienvenidos a una entrevista del canal de Didaxia, un canal para profesionales de la educación superior y de posgrado. El día de hoy tengo el alto honor de que nos acompañe el doctor Raúl Rojas Soriano, quien es doctor en sociología y es profesor e investigador de nuestra máxima casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de México, mejor conocida como UNAM. El tema que va a abordar es la investigación y docencia, aspectos metodológicos y sociales. El doctor Raúl Rojas Soriano es toda una referencia en investigación a nivel Latinoamérica y seguramente más allá. Es un académico de quien le tengo como un modelo a seguir. Doctor Raúl Rojas Soriano, muchas gracias por acceder a participar con nosotros en este programa. Por la importancia y relevancia de lo que nos va a compartir el doctor Raúl Rojas Soriano, el día de hoy utilizaremos un formato abierto de este programa. Entonces, adelante, doctor, es suyo el escenario y estaremos aquí prestos para escucharlo y aprender de usted definitivamente. Antes de hacer referencia a algunos aspectos de mi vida académica, profesional y sociopolítica, entre otras áreas, quiero agradecerte, mi estimado doctor Flavio de Jesús Castillo Silva, la amable invitación para estar en este foro. También aprovecho la ocasión para agradecerle a la maestra Claudia Aranda Cotero y al profesor Carlos Martínez Islas su apoyo en mis trabajos de investigación y para organizar los materiales para esta plática. Muy bien, pues muchas gracias. Muy bien. Eh, Vamos a iniciar con, si me das favor, Carlos, presentar la lámina. Bueno, como le comentaba el doctor Flavio de Jesús, mi formación académica profesional se ha visto sustentada en mi práctica social, política, que esto ha de una u otra forma orientado mi trabajo en la academia y en mis investigaciones. Por eso no puedo dejar de mencionar algunos aspectos para contextualizar por qué mi propuesta metodológica y también mi concepción del vínculo entre docencia e investigación difiere de otras propuestas que se han expresado cuando se habla de la docencia y la investigación. Vamos a comenzar con la siguiente lámina. Pues desde 1973 pues empecé a participar activamente en el ámbito sociopolítico de mi estado natal, Morelos, y pues allí tuve la necesidad de participar activamente para pues satisfacer algunos anhelos de la población campesina, y pues después me llevó a continuar en esta lucha social para ir desarrollando mi propuesta metodológica sustentada en la práctica. La siguiente. Eh, pues en 1991-92 llevamos a cabo un proceso de investigación-acción en la UNAM para evitar la imposición de la rectoría del director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, facultad de la cual es egresado el actual presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y también desde esta perspectiva fui desarrollando mi propuesta metodológica con base en la práctica. Podría seguir hablando más de este contexto, no me voy a detener ya por el problema del tiempo. Lo único que quiero es ubicar mi práctica de investigación docente en un contexto
sociopolítico más allá de los muros del recinto universitario, siguiendo siempre las enseñanzas de Paulo Freire, de Henry Giraud, Víctor McLaren, entre otros pedagogos críticos de nuestra América y del mundo. Seguimos entonces con la primera lámina de Paulo Freire. Más adelante. Bueno, aquí tenemos nosotros justamente cómo pude comprender más profundamente las enseñanzas de Paulo Freire, luego de haber enfrentado en mi práctica sociopolítica la realidad desigual que se vive en la mayor parte de mi país, México, y en toda América Latina y en el mundo entero. Y comprendí justamente la profundidad de sus planteamientos de este gran pedagogo brasileño, cuando plantea que la educación es un acto político, justamente es algo que nos lleva a tomar una posición ante una situación que nos sitúa en el plano de una opción progresista y democrática o una autoritaria y reaccionaria. Y esto pues lleva justamente a plantear la necesidad de definirse, como él lo señala, en la práctica educativa. ¿A qué concepción de la educación de sociedad estamos sirviendo? Y según sea la concepción de la educación de la sociedad, va a ser la manera de orientar tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje como el proceso de investigación, no solamente en el campo educativo, sino en todas las áreas del conocimiento humano. Adelante, seguimos. Esto me llevó justamente, siguiendo mi formación sociopolítica, académica, profesional y con base en las enseñanzas de Paulo Freire, a sostener una polémica en 1992 con el principal historiador del gobierno de Salinas de Gortari, que había modificado los libros de texto de enseñanza básica, y cuando justamente le pregunté en un foro en Tamaulipas, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en el norte del país, México, por qué había habido esos cambios que ya no mostraban la historia como se nos había enseñado a las generaciones de antes del gobierno de Salinas de Gortari. Él fue muy claro y en este periódico La Verdad de Tamaulipas se expresa justamente la concepción de la historia del principal representante del salinismo en el ámbito de la historia, y que vale para todos los países lo que él dijo. La siguiente. Cómo en los libros de historia se encuentra una carga política e ideológica de los grupos en el poder, y no puede ser de otra manera. Expresó en esa polémica que tuve con el historiador Enrique Florescano ese planteamiento que se manifiesta en todos los gobiernos del mundo, y que lo vemos hoy en día. No me detengo más en esto por falta de tiempo, pero podría poner muchos ejemplos de cómo se va adecuando la historia según los intereses de los diversos regímenes políticos del mundo, para satisfacer ciertos intereses en función de los grupos en el poder. Seguimos y aquí nuevamente otro planteamiento de Paulo Freire y la educación bancaria,
En vez de comunicarse, el educador hace comunicados, depósitos que los educandos pacientemente memorizan y repiten. Tal es la concepción bancaria de la educación. Y esto es lo que se hace hoy en día en la UNAM, en todas las universidades, en la educación media superior, en la educación básica, ¿eh? De que la gente está solamente aceptando lo que no toda, pero la inmensa mayoría de la gente va a las escuelas, a las universidades y recibe los conocimientos, como dice Paulo Freire, como si fuesen depósitos, sin una crítica profunda, sin analizar de manera fundamentada los contenidos que se imparten en el aula y cuestionar, hacer preguntas. Y tiene que ver justamente con una situación que vi en 1997 al impartir una conferencia a 250 profesores de bachillerato en el estado de Chiapas, México, después de referirme a la formación de investigadores, un profesor que estaba en el auditorio me hizo esta pregunta: ¿qué hacer con mi niño de 3 años que no deja de preguntar? Mi esposa y yo le damos respuestas a las preguntas y de esas respuestas, el niño deriva nuevas preguntas y le damos respuestas y nunca termina. Ya no sabemos qué hacer. Y antes de que pudiera yo armar una posible respuesta ante un problema que abruma a adultos, profesores, padres de familia, otro mentor del auditorio toma la palabra y le dice: no te preocupes, compañero o maestro, cuando tu hijo ingrese a la escuela, ahí le van a quitar las ganas de preguntar. Y justamente aquí entramos a un debate. Cómo el mismo Paulo Freire plantea que el deber del pedagogo, el maestro, los niños, las niñas, es hacer preguntas a la realidad, cuestionar a la autoridad. Y esto se va perdiendo. Y ya cuando entramos a la universidad, la gente deja de preguntar. Y si partimos que la investigación, uno de los propósitos que se plantea es formular preguntas cada vez más profundas que orienten la construcción de hipótesis científicas para conocer de modo más objetivo, preciso, los fenómenos que investigamos, resulta que ya no estamos habituados a hacerle preguntas a la realidad, a cuestionar la realidad, y caemos justamente en una visión de educación bancaria, que otros hablen por nosotros, que se expresen por nosotros, y nosotros muchas veces aceptamos lo que otros expresan sin cuestionar, ya sean maestros, padres de familia, autoridades, sin cuestionar si es válido o no lo que están señalando sobre ciertos aspectos de nuestra formación, tanto formal como informal. Vamos a la siguiente. Y pues siguiendo las ideas de Herr Giraud, de Paulo Freire, entre otros pedagogos críticos, lo que tenemos que hacer, y me ha enseñado la práctica, es cuestionar los paradigmas y modelos en las diversas áreas de la ciencia, y también cuestionar la concepción lineal, esquemática y por tanto reduccionista del proceso de investigación que sigue hoy vigente en todas las universidades del mundo, ¿sí? Y que justamente cae en esa visión reduccionista de la concepción bancaria de la educación, como veremos en unos minutos más. Vamos. Y aquí, pues nuevamente, voy a poner solamente 3 casos en las áreas de las ciencias naturales. En las ciencias sociales hay mucho más casos, como aquí la polémica que tuvo justamente a finales del siglo XIX Nikola Tesla,
con Tomás Alva Edison en Estados Unidos. Tomás Alva Edison se manifestaba por seguir con su modelo de energía eléctrica continua, mientras que Nikola Tesla señalaba la necesidad de cambiar de modelo y planteó el modelo de energía eléctrica alterna, y se confrontaron hasta que Nikola Tesla logró demostrar que tenía más viabilidad su modelo de energía que la de Tesla, quien además lucraba con sus patentes, mientras que Tesla era todo lo contrario, quería el bienestar para la humanidad y pues no le importaba cobrar por las patentes. Hay toda una historia al respecto que puede consultarse en varios videos. Uno está ahí en la lámina que estamos presentando para mostrar, por un lado, cómo se rompió con un paradigma, pero también el choque entre el para qué investigar, ¿ah? Para beneficio de la humanidad o para beneficiarse como investigadores, investigadoras, y beneficiar a los grupos de interés que nos apoyan o a la sociedad en su conjunto. Nuevamente entramos al debate. Seguimos aquí, la siguiente. Aquí Pasteur rompe con el protocolo cuando el 6 de julio de 1885 tuvo que aplicar la vacuna antirrábica a un niño mordido y dicha vacuna no había sido probada lo suficiente como para ya ser pues aplicada masivamente. Ese día Pasteur tuvo que tomar una decisión y aplicó por vez primera en la historia de la biomedicina la primera dosis de vacuna antirrábica, y después las siguientes hasta que el niño se salva, y después miles de personas en Europa y en todo el mundo, rompiendo los protocolos. Conozco muy bien ese caso. Ahí está la fuente también, si quieren consultarla. Adelante. Y el mismo Einstein, como siendo aún bastante joven, se atreve a desafiar el modelo dominante de la física de Newton, señalando que había que hacerle ajustes a los planteamientos teóricos de la física de Newton, ¿no? Y en 1916, contra todo la concepción dominante en la física, Einstein plantea su teoría general de la relatividad, la cual se comprueba parte de ella en 1919 a través de un eclipse completo que se logra observar en varias partes del mundo, y esto viene a demostrar que Einstein tenía razón. Muchos años después ha seguido mostrando la validez de la teoría general de la relatividad. Y tuvo que ser ajustada a la teoría de Newton. Adelante, lo siguiente. Y aquí tenemos nosotros la pandemia de COVID-19, como las vacunas que se han generado han seguido diversas metodologías que no siempre coinciden, y la vacuna cubana también se ha desarrollado con base en otros procedimientos diferentes al resto de las vacunas del mundo, rompiendo paradigmas en muchos aspectos en el campo de la biomedicina por vez primera en la historia. ¿Seguimos? Para más información sobre estos cuestionamientos a los modelos dominantes en la ciencia, en ese libro, Los supuestos datos duros en la ciencia, expongo varios ejemplos más para mostrar la necesidad de no quedarnos siempre con las teorías ya establecidas, porque no son verdades absolutas, sino
verdades relativas, dependiendo ello de cada ciencia en cuanto a la escala del tiempo, que pueden tener duración y tienen que ser ajustadas y en otros casos cambiadas por los nuevos descubrimientos. Seguimos. Voy a referirme aquí a algunas reflexiones sobre la formación de investigadores, ¿sí? Mitos y verdades, para ir sustentando los planteamientos que he expuesto hasta el momento. Cuando se va a impartir una conferencia o una clase, por lo general se piensa por parte del público que el expositor domina el tema y por ende debe responder a todas las preguntas y deseos del público. Y el auditorio, por su parte, solamente debe ir a escuchar al especialista, quien supuestamente posee la verdad del tema que va a tratar. Esto es algo que sigue dominando, por eso cuando me invitan a dar algunas conferencias o cursos, envío con un mes de anticipación los documentos, algunos artículos, libros, para que la gente tenga referencia de lo que voy a tratar y se vuelva más dinámica la sesión con preguntas bien fundamentadas. Es romper la concepción bancaria de la que habla Paulo Freire. Asimismo, se piensa que el disertante, el profesor, profesora, va a enunciar reglas o recomendaciones precisas para hacer una investigación, y es lo que la gente espera en esa concepción reduccionista de la enseñanza, de la investigación. Adelante. Asimismo, pues cabe mencionar que nunca los grandes científicos que han desarrollado la ciencia moderna nunca fueron a la universidad a estudiar metodología de la investigación para realizar sus trabajos científicos. Y quizá fue mejor así, afortunadamente. Esto lo he dicho en muchas universidades, con las autoridades presentes, y es lo que me ha demostrado la práctica. Por eso los cursos de metodología de investigación son necesarios, pero nunca son suficientes. Soy profesor de metodología de la investigación desde hace 52 años en la UNAM y considero que este planteamiento sigue siendo válido hoy en día. Igualmente, los hombres y mujeres de ciencia no se basaron en libros de metodología de investigación para realizar sus trabajos. Planteo esto, no obstante que he escrito varios volúmenes relacionados con la materia. Recomiendo, por tanto, que los libros de metodología se lean solamente una vez, se dejen guardados y con base en el conocimiento de la realidad de los elementos teóricos y empíricos sobre el tema y ubicándose en la realidad concreta, en la institución donde se hace la investigación, conociendo más o menos los objetivos de investigación, los recursos disponibles, tiempo, recursos personal, etcétera, se pueda diseñar la estrategia de investigación para ir poco a poco conociendo de manera más profunda el fenómeno o problema que quiere investigarse. Y en ese proceso se van modificando los objetivos, van surgiendo preguntas, nuevas hipótesis, en un proceso que nunca tiene fin, como lo demuestro en varios trabajos que vamos a ver en unos minutos más. La siguiente, el número 5, también en los textos sobre metodología, al igual que en las clases y conferencias sobre el tema, se advierte una confusión. Se piensa que la forma como se lleva a cabo una investigación, se expone una investigación en un artículo o libro, es la manera como ésta se llevó a cabo. Son dos lógicas diferentes y la gente se confunde con frecuencia. Una cosa es cómo se investiga y otra muy diferente es cómo se expone el trabajo de investigación en un artículo, en un libro, para su divulgación. Asimismo, los científicos que han hecho aportaciones trascendentales en su respectivo campo
no se ciñeron a un esquema único o a cierto diseño de investigación al realizar sus trabajos, lo cual no significa que dichos esquemas no sirvan de guía. Pueden servir de guía solamente indicativa, muy general, pero la realidad es la que en última instancia va a decidir por dónde orientamos nuestra investigación. Adelante. Y aquí es algo que lo dije en el CONACYT, Consejo Nacional de Tecnología de El Salvador, el 29 de noviembre de 2013. Les planteé que aunque ya no me volviesen a invitar, tendría que decir algunas verdades. Y esta es una de ellas. Que todos los científicos y científicas de la época, de todas las épocas, que han hecho aportaciones trascendentes, hubiesen reprobado o se les hubiese cancelado su financiamiento si se hubieran sometido a los sistemas actuales de evaluación institucional. Puse ahí 2 casos de premios Nobel de ese año, 2013, para mostrar que estaba yo en lo cierto. Asimismo, la manera como se investiga en el ámbito académico, por ejemplo, en los institutos de investigación o para elaborar trabajos de tesis, es muy diferente a cómo se lleva a cabo el proceso de investigación en las esferas gubernamental, privada o en otros contextos sociales. Esto se olvida cuando se enseña metodología, cuando se lee un texto de técnicas de investigación, de que la investigación es un proceso sociohistórico, es decir, no se realiza en forma abstracta, sino bajo bajo determinadas condicionantes sociales e institucionales que dejan sentir su presencia en los diferentes aspectos de la investigación. Continuamos la 9. Y también se olvida cuando se enseña metodología que una cosa es cómo se lleva a cabo la enseñanza de los aspectos investigativos en el aula. Y la otra cuestión es cómo se aplican las recomendaciones metodológicas fuera del contexto escolar. Son 2 situaciones totalmente diferentes. Y también la práctica demuestra que en otros lugares fuera del ámbito académico podemos nosotros encontrar pues, hechos, situaciones que nos lleven a generar nuevas ideas o procesar en ellas cuando estamos trabajando. O sea que la imaginación científica no surge solo en el ámbito universitario, en las bibliotecas, en los cubículos, en los laboratorios. Podría poner muchos casos de cómo científicos como Albert Einstein ilustraron su teoría de la relatividad con ejemplos de la vida cotidiana. No tenemos tiempo para esto, lo dejamos para otra ocasión. Vamos a continuar. Este es el texto en donde relato justamente cómo procedieron 27 científicos de todas las áreas y épocas del conocimiento para mostrar que todos ellos, de la talla de Newton, Pasteur, Darwin, Marie y Pierre Curie, Marx, Freire, entre otros, hubiesen reprobado si se hubiesen sometido a los sistemas de evaluación institucional como los que hoy dominan en el mundo. Seguimos adelante. Eso es lo que comentábamos en la República de El Salvador, en esa fecha, cuando di una conferencia en la Asamblea Anual del CONACYT, con todos los investigadores. Adelante. Y pues aquí en este libro, se publicó en el año 2020, demuestro lo que he dicho hasta ahora, la validez de mis planteamientos. Investigación y evaluación institucional en México, el caso del CONACYT, experiencias y reflexiones. Seguimos adelante.
No obstante todo lo que he planteado, he encontrado en muchas partes justamente esa concepción reduccionista de la investigación, ¿no? Y una de ellas es la que vi publicado en las redes sociales, 20 pasos sencillos para hacer una propuesta de investigación científica de un trabajo publicado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es la universidad oficial nacional. He estado en varias unidades de esa universidad con mi propuesta diferente a esa concepción reduccionista. Sin embargo, pues es tan fuerte ya esa concepción lineal, esquemática, mecánica de la investigación, que no es fácil hacer que las y los profesores investigadores puedan reflexionar críticamente sobre la vigencia de estas propuestas reduccionistas, con las cuales estoy totalmente en desacuerdo, según mi práctica académica, profesional, sociopolítica y deportiva. Seguimos adelante. Y aquí nuevamente otra visión reduccionista, ahora para escribir una tesis de doctorado de un biólogo de Chihuahua, México. Método de 100 horas para escribir la tesis doctoral. Ven ustedes cómo esto llama la atención y la gente pues puede verse atraída por esta facilidad para escribir la tesis doctoral en 100 horas, 16, 18 horas, días de trabajo, y con eso tendríamos la tesis ya escrita, lo cual es una falacia. La práctica muestra que esto no puede ser tan fácil. Si se parte de que escribir requiere un proceso de revisión constante del contenido, hacer investigación lingüística para tener la precisión en el uso adecuado de las acepciones con las que estábamos manejando los conceptos, los vocablos, y esto lleva mucho tiempo. Es un arte escribir en cualquier tipo de escritura, para el arte, la ciencia, y por tanto debemos extremar el cuidado para lograr la socialización del conocimiento, que es una exigencia en cualquier campo. Que el texto, además de que su contenido sea relevante, bien fundamentado, se exprese de un modo tal que llame la atención, resulte atractivo para los lectores y lectoras y pueda ser divulgado masivamente a toda la sociedad. Seguimos a la siguiente. Y pues aquí nuevamente recurro a uno de los pensadores críticos en el campo de las ciencias sociales, que es, en este caso, Antonio Gramsci, pensador revolucionario italiano encarcelado por Mussolini en 1926, quien en la cárcel fascista escribió alrededor de 2.850 cuartillas en condiciones infrahumanas, en donde muestra su pensamiento derivado de la práctica que tenía como dirigente, como periodista, como escritor, y lo que él plantea sobre la investigación. Creer que se puede hacer avanzar una investigación aplicándole un método tipo elegido porque ha dado buenos resultados en otra investigación a la que se adaptaba naturalmente, es una extraña alucinación que tiene muy poco que ver con la ciencia. Existen, dice Antonio Gramsci, sin embargo, criterios generales que pueden tenerse en cuenta siempre, pues, constituyen la conciencia crítica de todos los científicos, cualquiera que sea su especialización. Y justamente esos criterios generales son los que nos ha brindado la tradición científica a lo largo de tantos años en todos los campos de la ciencia, y que son válidos en términos generales, como plantea Antonio Gramsci. Adelante. Y esta es la propuesta metodológica derivada de mi práctica profesional sociopolítica deportiva. La investigación es
un proceso sociohistórico, un proceso dialéctico y es un proceso objetivo-subjetivo. No me detengo aquí a referirme a estas cuestiones. Ya las he desarrollado en algunos textos, entre ellos en el libro Notas sobre investigación y redacción, que pueden consultar de manera completa, sin costo, como mis demás libros en la página electrónica y en mi perfil de Academia Edu. Seguimos adelante. Y aquí también plantea otra cuestión que tiene que ver con los niveles de la metodología de investigación. Muchas veces se sitúa la metodología de investigación cuando se enseña a investigar solamente en la parte empírica, pero eso es solo un aspecto de toda la metodología de investigación, la cual se sitúa en el plano filosófico, ¿no? Y aquí partimos de una cuestión central desde mi punto de vista. Según sea la concepción de la realidad, de los fenómenos sociales, naturales, va a ser la manera como se orienta la investigación, cómo se plantea el problema, las preguntas, cómo se formulan los objetivos, las hipótesis, cómo se orienta el proceso de acercamiento a la realidad a través de los procesos de operacionalización de las hipótesis para seleccionar las técnicas y diseñar los instrumentos de recolección y análisis de datos. Y esto tiene que ver con nuestra concepción de la realidad. Y esa concepción también se centra de manera más concreta en las teorías generales y específicas, que son guías metodológicas, al igual que las hipótesis, y también en los instrumentos de recolección de datos. En el análisis de la información está presente una guía metodológica, porque según sea el tipo de preguntas que hagamos en un cuestionario, en una guía de entrevista, va a ser el tipo de respuestas. No me detengo más en esto, lo he desarrollado en algunos libros, esta cuestión de los niveles de la metodología de investigación. Seguimos. Y aquí entramos en los tipos de investigación en los que he trabajado. La investigación convencional, cuantitativa. Yo soy profesor de estadística por concurso de oposición desde 1973. Y durante varios años di clases de estadística desde 1969 en la Universidad Nacional Autónoma de México. Por eso sé de la importancia que tiene la estadística en el análisis de la información, pero también sé que un uso inadecuado de la estadística puede llevar a interpretaciones erróneas. Se puede engañar con la estadística cuando pues, se pretende solo alcanzar intereses o satisfacer intereses personales de grupo. Cuando se tiene el interés por la ciencia, por el beneficio para la sociedad, la estadística es sin duda una herramienta fundamental porque permite empezar a descubrir los aspectos, los elementos importantes de un fenómeno, de un problema. También la investigación cualitativa, he realizado varias historias de vida y sí, otra metodología distinta a la convencional. Y cuando se trata de la investigación en acción, que también hay concepciones de la investigación en acción, pues tanto la visión funcionalista de corte positivista, que hoy sigue dominando el mundo académico, social en general, mi concepción de la investigación en acción surge de mi práctica sociopolítica que viene desde que participé como brigadista en el movimiento estudiantil mexicano de 1968, y hoy es considerado como un parteaguas por todos los tres poderes del Estado mexicano, se ha considerado un parteaguas en la historia reciente del país y ya está reconocido en la Cámara de Diputados de México al inscribirse con letras de oro el 2 de octubre de 2018 en el muro de honor de la Cámara de Diputados al movimiento estudiantil de 1968, como un reconocimiento
a nuestra lucha de aquel entonces. Por eso mi concepción de investigación y acción rompe con toda la concepción dominante hoy en día en el mundo académico. Y luego, como vamos a demostrarlo en un minuto más. Y luego está la investigación documental, que está presente en todo tipo de investigación y que implica la revisión crítica de las fuentes impresas y de Internet. Aparte de que debemos citar correctamente esas fuentes para evitar el plagio, que es uno de los fenómenos que se ha incrementado con el uso de las tecnologías modernas, Internet, entre otras, que nos llevan a plagiarnos ideas, información sin dar los créditos necesarios. Se debe impulsar la cultura académica científica para que en las aulas se enseñe a citar correctamente y se evite el plagio. Es parte de la formación académica y también como investigadores o investigadoras en todos los campos de la ciencia. ¿Seguimos? Esta es una investigación cuantitativa. Ahí la relato. Como les dije, todos mis textos están disponibles sin costo y completos en mi página electrónica. Ahí está la página. Y también en Academia Edu. La siguiente es la experiencia de vida. Tengo varias historias de vida. Solamente incluyo una, que cuando el gobierno federal en 1999 me solicita de favor apoyar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para realizar una historia de vida, un estudio socioantropológico para tratar de salvar la vida de un sentenciado a muerte, y en donde el Estado mexicano pone en acto toda su capacidad de, que tiene como Estado nacional para evitar la muerte de un connacional, aunque resulte culpable. Yo entré ahí en una confrontación ideológica conmigo y me pregunté por qué es tratar de salvar a una persona acusada de asesinato, cuando hay miles de niños que mueren de hambre, mal alimentados, que trabajan en nuestro país. Luego, la psiquiatra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos me planteó que había 3 diagnósticos diferentes. La Cancillería mexicana me envió la información justamente señalando 3 diagnósticos diferentes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de la psiquiatra, había llegado a la conclusión de que tenía retraso mental. Los psicólogos pagados por el Consulado Mexicano en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, concluyeron que tenía paranoia o esquizofrenia, y los psiquiatras de la Fiscalía, la parte acusadora de Estados Unidos, plantearon que el sentenciado estaba fingiendo, era enfermedad ficticia y se le podía ejecutar sin violar los convenios internacionales de Viena y de Ginebra. Nuevamente ahí me di cuenta cómo era necesario intervenir, porque pues si partíamos de que tenía retraso mental, ya había una situación que pues era necesario tomar en cuenta para intervenir ahí, ¿sí? Esta situación que tenía sentenciado a muerte. Adelante. Bueno, antes quiero decir que sí se logró evitar la sentencia capital, y en 2002 se dio la noticia en los medios de comunicación en México. En el caso del sentenciado a muerte, aquí tenemos ya una experiencia de investigación-acción, en donde muestro justamente un cuestionamiento a la concepción dominante de la investigación, acción que hoy está presente en el mundo académico, en varias experiencias que se han escrito. Yo aquí difiero de ellas porque no solamente me interesa cambiar actitudes, formas de pensar, sino también cambiar conductas a través de la práctica. Y esto implica también enfrentar burocracias universitarias, enfrentar el poder universitario, en este caso en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí relato varias situaciones que tuve que vivir y pues mostrar cómo podemos nosotros hacer cambios
en la estructura institucional para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Podría que aquí poner varios ejemplos que ahí relato en ese texto de cómo tuve que confrontar a la pues, burocracia universitaria de mi Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para lograr los objetivos, siempre en beneficio de las estudiantes, de los estudiantes, ¿no? Para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje que cumpliera con los objetivos que nos habíamos planteado en la asignatura de metodología de investigación. Adelante. Y una experiencia de documental, investigación en este campo es el enfoque sociológico sobre la pandemia de COVID-19, enigmas y desafíos a la ciencia. Aquí, estamos actualizando constantemente el texto. Lo empecé a escribir los primeros días de abril del 2020, cuando me di cuenta que la pandemia era un fenómeno que ya empezaba a invadir varias partes del mundo, y no quise atrasarme en esto. Justamente mi formación sociopolítica de inmediato me alertó para empezar a escribir un artículo que envié a las autoridades sanitarias del país a mediados de abril de 2020, pero después el artículo se convirtió en primer capítulo y después fue creciendo el texto hasta que en el momento actual hay más de 500 páginas escritas y 200 de anexos, y vamos a seguir actualizando en unos días más con la nueva información que ha surgido de la pandemia para incluirla, así como las reflexiones que es necesario desarrollar, plantear sobre la nueva situación que está presentando la pandemia en el momento actual. Es un fenómeno que muestra que justamente se tiene que romper con todos los paradigmas, como se ha visto para la elaboración de las vacunas, para el desarrollo de fármacos, para lograr, en un caso, evitar el contagio del otro, tratar la enfermedad cuando se presenta. Nuevamente entramos a un debate en cuanto a las concepciones de la ciencia, de la investigación. Se puede consultar ese texto en mi página electrónica, como les comentaba, de modo completo, sin costo. Adelante. Y esa es mi propuesta metodológica, no me detengo mucho en esto. Justamente vean cómo, una cosa es cómo se investiga. Hay varios caminos para iniciar una investigación. ¿Cuál es el mejor? Depende de cada circunstancia, de cada formación, hasta del estado de ánimo. Depende de muchas circunstancias si estoy trabajando para una tesis de licenciatura, maestría, doctorado, o estoy elaborando en el ámbito gubernamental, privado o del sector social. Depende del tiempo disponible, de la complejidad del fenómeno investigado o problema que se estudia, etcétera. Y se puede comenzar por, si estamos en la academia, por revisar los elementos teóricos generales y particular y hacer una primera propuesta, una primera versión de eso que yo llamaba antes marco teórico y que ahora he cambiado por el concepto que descubría Antonio Gramsci, el pensador revolucionario y cancelado por Mussolini en 1926. Él plantea este concepto de estado histórico de la cuestión para dar cuenta de los elementos teóricos que se han desarrollado a lo largo del tiempo y en el momento actual. O alguien puede comenzar por analizar la información empírica proveniente de las fuentes directas e indirectas, y alguien quizás tenga algunas preguntas generales, otros comiencen por algunos elementos de la justificación del estudio, por qué y para qué se va a hacer la investigación, de lo cual se va a derivar los objetivos de investigación. Y pues vean cómo poco a poco se va cerrando el camino. Aquí, cuando hasta tener la formulación de hipótesis que puede tardar, como le pasó a Carlos Darwin, que inicia su recorrido por distintas regiones del planeta en el
la expedición de cartografía del gobierno inglés el 27 de diciembre de 1831 y regresa a los 5 años, ¿no?, con muestras de minerales, animales, plantas, para ir fundamentando su teoría de las especies. Y esto nuevamente muestra que el camino no es lineal, esquemático, reduccionista para llegar a este momento de tener hipótesis científicas. Es un desafío en donde se pone en acto toda la imaginación científica y la creatividad. Y solo si hay pasión por el trabajo, se puede justamente avanzar, aun cuando haya hambre, sueño, o no se tengan las condiciones adecuadas como no me puedo detener a mencionar su trabajo científico por falta de tiempo. Y vean ustedes cómo en la parte superior derecha del esquema, subrayado en rojo, planteo algo que ningún esquema en el mundo tiene esa idea, que el proceso de investigación es un proceso objetivo-subjetivo en donde hay presencia de valores, prejuicios, deseos, limitaciones que me llevan a exclamar: no encuentro la salida, estoy perdido, me siento frustrado. Revisen su historia personal y vean si esto no es cierto. Yo lo he vivido a diario con mis proyectos de investigación. En cada tipo de trabajo enfrento, ¿no?, estos desafíos, ¿no? Por tanto, la investigación es un proceso objetivo-subjetivo. La subjetividad se expresa en 3 áreas íntimamente vinculadas. Por un lado están las emociones y sentimientos, controlar aquellos aspectos negativos, ¿no?, como serían los prejuicios, ¿no? También se expresa la subjetividad en la ideología, ¿no?, política, religiosa. Igualmente, la subjetividad se manifiesta en las posibilidades o limitaciones que tiene nuestro aparato psicofísico, ¿eh?, al observar, al analizar, al hacer síntesis, al hacer abstracciones. Cómo nosotros podemos mejorar esos aspectos de nuestra capacidad personal a través de varios recursos que pueden irse aprendiendo para mejorar nuestras habilidades. Y esto está presente en el trabajo de investigación en todos los aspectos, desde el primer momento hasta el último. Vamos a continuar. Como vimos en la lámina anterior, es cómo se expone el trabajo de investigación, cómo se lleva a cabo el trabajo de investigación. Es una lógica diferente a cómo se expone dicho trabajo, como vemos ahorita en la lámina siguiente. Vean el orden desde la portada, el índice, y pues ahí está los distintos capítulos que puede tener un proyecto de investigación cuando se va a publicar en un artículo o en un libro, en donde hay cierto orden por la necesidad de la exposición y divulgación del conocimiento. Pero esta lógica de exposición no es la misma que la lógica de investigación que vimos en la lámina anterior. Aquí me detengo en el capitulado, que es aquí el 8, por ejemplo, el capítulo 8, que aquí lo tengo, los resultados de investigación. No solamente quedarse con las conclusiones, insistía mucho en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de que en las tesis también debería haber sugerencias, recomendaciones para que sirvieran a fin de orientar el diseño de políticas y estrategias de acción para modificar los problemas, para superarlos en función del diagnóstico que se deriva de la investigación social. Esto lo aprendí cuando trabajé en la Subdirección General Médica del Seguro Social, en el Centro Médico Nacional, realizando investigación sociomédica para adecuar la atención médica a las características socioculturales de la población de derechohabientes de México. En 1973-77, cuando estuve trabajando en el Centro Médico Nacional. Bueno, esta diferencia entre el método de investigación
mejor dicho, la lógica de investigación y la lógica de exposición del conocimiento, la desarrollo en el siguiente texto de manera detallada para que se vean esas diferencias entre la lógica de investigación y la lógica de exposición. Métodos para la investigación social, una proposición dialéctica. Seguimos adelante. Y pues, como quedamos nosotros en el esquema anterior que vimos de investigación, tenemos nosotros que llegar, después de las hipótesis, a elaborar los instrumentos de recolección y análisis de datos, y que dichos cuestionarios, guías de entrevista, sean válidos y confiables. Y esto implica un trabajo laborioso en la parte empírica de la investigación para que realmente la información que se obtenga a través de la aplicación de esos instrumentos sea confiable y pueda ser utilizada en el análisis científico, entre otras cosas. Y voy a poner dos ejemplos concretos. Por un lado, para mostrar cómo a veces se formulan preguntas sin estar fundamentadas debidamente, con varios errores, como pasó justamente con las preguntas de la reforma energética, que se trató de hacer una consulta en en el 2008, justamente por el gobierno de la Ciudad de México y la Asamblea de Representantes de la Ciudad de México. Y pues se pidió a investigadores de 3 universidades que formularan 2 preguntas. Después de analizarlas, me di cuenta que estaban plegadas de errores, problemas de semántica, de lógica, pues dejaba de lado nuestra historia, cada una de las preguntas, y no era posible. Y durante 15 días, mañana, tarde y noche, la estuve revisando, cuestionando, y hasta que escribí un texto de 17 páginas que envié a los medios, y pues uno de ellos lo publicó en la revista Quehacer Político, en un número, en esa fecha que está ahí indicada, para mostrar mis desacuerdos con dichas preguntas. Y en este caso asumo la posición que planteaba Freire, de no quedarse solamente en la academia, salir al debate, como hacía Wright Mills en Estados Unidos, el gran sociólogo que es fundamental para las ciencias sociales y en especial para el campo de la sociología, que realizaba polémicas en los medios de comunicación, y también siguiendo sus enseñanzas y las de Freire y otros científicos sociales críticos, cuestioné esta forma de hacer las preguntas para la consulta en la reforma, sobre la reforma energética que se iba a llevar a cabo en ese año. Adelante, la siguiente. Lo publiqué también en el periódico La Jornada, en 2008, ahí están las fechas, cuestionando esas preguntas. También la envié a otro periódico, solamente pongo 2. El siguiente. Periódico Milenio también, cuestionando las preguntas de la reforma energética. Y más recientemente, el 2020, el 1 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación formuló una pregunta que allí está, para la consulta popular, respecto al enjuiciamiento de los 5 últimos expresidentes del país. Y desde que vi la pregunta, me di cuenta que era confusa, profusa y difusa. Y empecé a trabajar en un texto que tiene 12 páginas, que también está en mi página electrónica, en el blog, para cuestionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en el texto digo que para hacerle preguntas a la realidad, con todo respeto a su investidura, deben investigar, deben formarse teórica, metodológica y también en el campo técnico instrumental.
que esa pregunta no proporciona información válida y confiable para la consulta popular que se realizó el 1 de agosto de 2021. Y lo divulgué también en las redes sociales. Ya en la siguiente lámina hace referencia a cómo en julio de este año, días antes de la consulta popular, compartí el texto en todas mis redes sociales y lo volví a enviar a todos los medios de comunicación para mostrar que, pues, dicha pregunta para enjuiciar a los 5 expresidentes del país en una consulta popular que se realizó el 1 de agosto de este año 2021, será confusa, profusa y difusa, cuestionando a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a quienes les envié el texto, al igual que a los consejeros del Instituto Nacional Electoral, y también le envié el texto al presidente de la República, a la secretaria de Gobernación, que en otros países se llama ministro o ministra del Interior, y a la Cámara de Diputados y Senadores. Les envié el texto. Adelante. Ahí está el Correo Ilustrado, el periódico La Jornada, en su sección de Correo Ilustrado, cuestionando esa publicación. Ya vamos a ir terminando. Bueno, vamos a pasar esto. Mire, solamente me comento esto, si hace favor un poquito. No basta con elaborar instrumentos válidos y confiables. Se requiere que quien los aplique sea capaz de establecer rapport, que es un término que proviene de la psicología, no está en el diccionario de la Real Academia Española, el órgano oficial de nuestra lengua, pero por eso está en letra cursiva, y es un tanto similar a la empatía, la capacidad de establecer una relación de confianza para que el entrevistado o el encuestado nos proporcione la información deseada y no otra, a fin de que sirva la información empírica para nuestro análisis científico. Esto es algo que me ha llevado a cuidar mucho esta parte, y tengo varias experiencias que aquí ya no voy a poder más que mencionar en algunos libros donde están esas experiencias. Adelante. En eso que ya vimos, en busca de la verdad a través de la escritura. Ahí nuevamente cómo establecí el rapport. El otro es la historia de vida de este personaje, que es el líder histórico del estado de Guerrero, en gran medida de nuestra independencia. Pablo Sandoval Cruz, la siguiente. Aquí es otra experiencia que tuve en Cuba, que relato en el libro que tengo sobre Cuba, Apuntes de un viajero mexicano. Ahí relato toda esa historia. Adelante, cómo establecí el rapport para que me dejaran no solamente leer las cartas, la novia de Fran Páez García, que no había podido leer, no le había entregado sus documentos a Fidel Castro, y a mí no solamente me permitió leerlas, sino fotografiarlas. Está difuminado porque fue el acuerdo que llegué con ella, que nadie más las iba a ver más que yo. Por eso aparece difuminadas las cartas de ese prócer cubano, el más querido, inclusive que Fidel y que Castro, que el Che Guevara en Cuba, yo lo digo, y lo he dicho allá. Siempre he sido crítico donde sea, no solamente en mi país o en la academia. Fran Páez García, líder de todo el oriente de Cuba, que fue asesinado en 1957 en Santiago de Cuba, en una emboscada. Adelante. Historia de vida sentenciado a muerte, que ya lo vimos nosotros. Allí hago referencia a cómo establecer el rapport en situaciones complicadas, difíciles, para que me proporcionaran la información requerida para hacer el estudio socioantropológico a fin de salvarle la vida a ese mexicano sentenciado a muerte en Estados Unidos. Seguimos. Y aquí ya termino con esto. Nos faltan 2 láminas. Justamente en unos días más divulgaré en América Latina, en todas mis redes sociales, en mi página electrónica y en mi perfil de Academia Edu, este libro, Infancia y Adolescencia, Sueños y Realidades a través de la poesía y la novela, donde relato cómo me empecé a escribir desde la infancia, mis novelas, mis poesías,
y cómo esto me llevó a cuidar la escritura y también a mostrar la importancia de expresar la creatividad a través de poesías, de novelas. Por eso, en ese texto, en el capítulo 2, expongo dos convocatorias que tienen que ver justamente con el deseo de que otros niños, niñas, adolescentes expresen sus sentimientos, emociones, anhelos, sueños y sus realidades. Y también puedan tener un espacio para relatar su experiencia relacionado con las clases en línea. Igualmente, la otra convocatoria es para los maestros, maestras de educación básica y de educación media superior de toda América Latina, para que expresen una serie de sus dificultades para la enseñanza, aprendizaje, la evaluación. Hoy en día con la pandemia, cómo le hicieron, cómo enfrentaron esos problemas, cómo han vivido esas dificultades y que no se pierda esa memoria colectiva. Ya en unos días más compartiré el libro donde van o están incluidas esas dos convocatorias. Y termino aquí con la última lámina del proceso de investigación, formación de investigadores educativos, señalando que el proceso de formación de investigadores tiene que apoyarse en una ciencia crítica de la educación para que desde una perspectiva de totalidad se alcance una comprensión más objetiva y precisa tanto de los aspectos y relaciones esenciales y secundarios entre el sistema y la realidad educativa, como entre la escuela, la familia y el lugar de trabajo en particular. Y justamente esto me lleva a redondear esa idea que tengo de el vínculo entre docencia e investigación desde una perspectiva crítica, con todo lo que, las consecuencias que esto pueda tener en la práctica educativa y en la práctica sociopolítica. Termino aquí mi charla. Muchas gracias. Pues ha sido un verdadero placer y honor escucharlo durante su disertación, doctor Raúl Rojas Soriano. La verdad que nos deja con muchas inquietudes para continuar intentando seguirle sus pasos, doctor. Y bueno, a nombre de los que conformamos este equipo de trabajo, yo quisiera entregarle este pequeño reconocimiento. Yo sé que usted tiene muchísimos más, pero eso se lo mando desde Oaxaca con mucho cariño. Muchas gracias. Al doctor Raúl Rojas Soriano por su Flavio. participación en este programa de Didaxia Entrevistas con el tema investigación y docencia, aspectos metodológicos y sociales. Doctor, en verdad, todo un placer y un honor haberlo tenido con nosotros. No sé Muchas si gracias. quisiera darnos una frase, un refrán al final, algo que nos permita reflexionar más sobre este aspecto de la investigación. Déjeme confesarle que como responsable de algunas materias de investigación me ha dejado usted varias tareas basado en estar escuchando con mucha atención su esquema. Me ha dejado muchas tareas que tengo que empezar a pulir y a seguir puliendo para que yo pueda ayudar con mucha más fundamento a mis estudiantes. ¿Qué nos podría usted compartir ya para cerrar nuestro programa, doctor? Bueno, podría plantear justamente algo que considero importante en el campo de la investigación, ¿no? De que se requiere en la formación integral de investigadores, por un lado, el trabajo interdisciplinario que nos permita también aprovechar los recursos teóricos, metodológicos, técnicos, instrumentales de otras disciplinas,
para tener más posibilidad de profundizar en el conocimiento de los problemas y fenómenos que investigamos, pero por el otro, que nunca nos olvidemos de que la investigación es un proceso sociohistórico que está presente, en donde está presente pues una serie de condicionamientos sociales e institucionales que van a definir desde el tipo de tema a investigar hasta la manera como presentamos las sugerencias, las conclusiones y cómo divulgamos el trabajo de investigación para la socialización del conocimiento. Es importante por ello que no olvidemos que la investigación no se da en abstracto, sino en circunstancias sociohistóricas y que tanto en la docencia como en la investigación tenemos que siempre tener presente este aspecto para que sea una formación integral tanto de profesores, profesoras como de investigadoras, investigadores en nuestros países. Con eso me quedo. Muchas gracias. No, al contrario, pues muchas gracias, doctor. Muy gentil, en verdad. Y de esta manera Muchas gracias. despedimos este programa. Muchas gracias. Yo considero que igual para todos los que vean este video les será de muchísima utilidad y seguramente que dejarán algunas inquietudes. Si alguien tiene alguna inquietud en su momento, puede contactarnos y yo me comprometo a canalizar con el doctor Raúl Rojas Soriano, si él nos los permite, para que puedan en su momento pues tener respuestas. Ya puso él también en sus diapositivas el sitio donde también pueden ustedes encontrarlo. Es básicamente su nombre, www.raulrojasoriano.com, me parece, ¿verdad? Sí, Si sí. no, corríjame usted. Muy bien, pues muchas gracias, muy amables por Gracias, su atención. doctor Flavio de Jesús Castillo Silva. Un abrazo y de nuevo le agradezco su atenta invitación. Fue un placer estar Queda en este pendiente la visita programa. a Oaxaca o en la Ciudad de Claro que México. sí, Muy con todo bien, gusto. muchas Buenas gracias. tardes.